esta práctica a las diferentes formas de regir el sindicalismo. Y hablamos hasta la sindicación plural. Abajo tienen ustedes una figura que dice la corporación del trabajo. Esta no es una forma de, digamos, podríamos decir, de regir el sindicalismo a nivel general, pero sí ha tenido aplicación en lo que es España, digamos, en los últimos años. Y tuvo aplicación durante la época de Mussolini en Italia, ahí fue donde más tuvo aplicación, porque cuando uno ahí sí que se expulga sobre instrumentos jurídicos promulgados en los estados en relación al derecho de trabajo. Yo me recuerdo que una vez estaba buscando cuestiones de Italia y entonces se encuentra ahí un documento que se llama la Carta di Lavoro. Y cuando yo leí el título pensé que era como quien dice un código de trabajo, alguna cosa así. Realmente no era eso, sino que realmente era, digamos, toda una regulación orientada a cómo estructurar las organizaciones sindicales, eh, digamos, en una forma corporativa, donde estaban representados patronos y trabajadores. O sea, esta es la base para el proyecto que después se desarrolló en Italia. Y entonces el tema está en que se organizan los trabajadores por áreas de producción y entonces se revisa muchas veces la legislación o se hacen ajustes a la legislación. En Italia digamos, esta organización llegó a tener tanto poder, podemos decir, ¿no?, que tuvo casi un poder legislativo similar al Congreso. O sea, emitía normas, directamente era la encargada propiamente de regular cuestiones de tipo laboral, ¿verdad? Siempre estaba, de alguna manera, había representantes de patronos y de trabajadores en cada rama de producción, pero siempre había un representante del Estado, que era quien presidía ese tipo de organizaciones. Cuando uno encuentra esas organizaciones, son las que se llaman organizaciones paritarias y se dan a veces para cuestiones eventuales. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, las comisiones paritarias existen cuando se hacen las propuestas de salario mínimo. O sea, de acuerdo al Código de Trabajo, a partir del artículo 103, está lo referente al salario mínimo. Pues ahí hay todo un proceso para que se emita el salario mínimo cada año. Y entonces hay un trabajo de organizaciones que se llaman comisiones paritarias. En Guatemala solo para eso. O sea, es una propuesta prácticamente que se hace al Ejecutivo y el Ejecutivo emite los acuerdos de salarios, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de Italia, digamos, tuvo una trascendencia un poquito más allá, porque esos grupos precisamente que tenían como forma de comisiones paritarias eran los que regulaban todo lo laboral. En el caso de España, en la actualidad, digamos, sigue habiendo ese tipo de organización, ¿verdad? Entonces, yo no les puedo decir exactamente cómo es que funcionan y hasta dónde pueden regular, pero sí tienen la capacidad, la potestad, la atribución de estar haciendo ajustes directamente a la ley cada año, si es que tienen que hacerse, ¿verdad? Entonces son organizaciones donde los representantes tanto patronales como laborales se incorporan. No les podría decir a esta altura si como en la época franquista lo siguen nombrando el Ejecutivo, tal vez no, pero son dirigidos por una autoridad de trabajo del Estado. Y entonces constantemente hacen revisiones a las cuestiones laborales, ¿no? Entonces eso en España se llama la corporación del trabajo. Como le digo, es algo vigente. Aquí en Guatemala tenemos algo similar, pero solo en cuanto a los salarios mínimos, ¿no? Luego hice un título abajo, improcedencia de organizaciones sindicales mixtas. Cuando hablamos de organizaciones sindicales mixtas, estamos refiriendo
que puedan involucrar patronos y trabajadores. Nuestra ley, nuestro código de trabajo, ahí sí que es bien determinante en eso, porque cuando ustedes leen el artículo 206, habla de sindicatos de patronos, de trabajadores o de personas de profesión o oficio dependiente. No está diciendo de patronos y trabajadores y tal cosa, sino que es una cuestión en forma de disyuntiva, ¿verdad? Entonces, son de una naturaleza o son de otra. Además está decir que en Guatemala no hay sindicatos de patronos, pero esa ha sido una política que los patronos jamás les ha interesado formar sindicatos, ¿verdad? Yo no sé si en los países donde se copió la norma sí había sindicatos de patronos, ¿verdad? O también nunca hubo eso, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es de que la ley está orientada a que no se puede discriminar, que los patronos no pueden hacer lo mismo que hacen los trabajadores en cuanto a organización, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta no van a encontrar ustedes sindicatos de trabajadores que tengan prácticamente eh, con base al código de trabajo, digamos, mucha injerencia del patrón, aunque podría tenerlo, ¿no? Porque vamos a ver más adelante cómo es que se puede dar eso. Ahora, incluso en nuestro código, me parece que es el artículo 212, donde refiere de que los representantes del patrono no pueden ser afiliados del sindicato de trabajadores. O sea, hay incluso esa limitación. A veces uno encuentra cierta dificultad en la aplicación de la ley porque aparecen o existen ciertas disposiciones que a veces pueden ser más favorables para los trabajadores en cierto sentido, son más, que les dijera yo, más tolerantes y entonces esas van a tener aplicación. Si nos vamos al convenio el convenio 98, el 87 también, que son directamente en cuanto a cuestiones sindicales, convenios de la OIT, ahí, digamos, hay una particularidad y es que refiere de que, digamos, la integración y cómo la disposición interna de cómo se rige un sindicato, solo un sindicato lo define, ¿verdad? Entonces, ahí como que queda, determina que los trabajadores sean los que van a determinar quién es afiliado al sindicato y quién no, ¿verdad? Y esa es una situación que ha sido aprovechada mucho en el sector público. Y por eso les decía yo el otro día, por ejemplo, que uno encuentra a veces sindicatos de funcionarios, pues, porque eso es lo que llegan a hacer, ¿verdad? Yo vi, ahí sí que lo vi de cerca, un sindicato que se creó, creo que se llama 30 de octubre o 30 de noviembre, algo así, del IX. En el IXCA de junta directiva y toda la cuestión, normalmente hay cambio de jefes, de directores de ciertos lugares. Y entonces llegan a esos puestos personas que han estado de médicos en puestos menores. Pero cuando llegan a esos puestos, obviamente van a tener un buen sueldo y toda la cuestión. Y tienen el chance de estar, digamos, el tiempo que la junta directiva va a estar, ¿verdad? O por lo menos quien les apoye, ¿verdad? Y entonces, digamos, eso crea una situación muy particular del ex, que cuando llega, digamos, alguien y sube otro, ahí sí es queda política, y que murió el rey, viva el rey, ¿no? Y que ya no tiene el apoyo, pues regresa y tendría que regresar al puesto que tenía. Entonces, eso ha sido un conflicto en el IX porque, digamos, mucha gente alega de que tiene condiciones ya adquiridas y que en un momento dado las va a perder, ¿verdad? Pero las condiciones adquiridas se tienen por un puesto y si no se tiene, obviamente esa situación se pierde. Es una situación que no está definida un criterio para cómo tratar, ¿verdad?
pues hubo en una ocasión, me recuerdo yo, un grupito que no quería ceder en cuanto a los derechos que había obtenido, y era un grupo bien conformado, y formó un sindicato como de unas 25 personas. Incluso después tenía menos de los afiliados que debía tener, y se mantuvo, ¿verdad? Una situación anómala, porque van a ver ustedes, cuando un sindicato llega a una cantidad de afiliados, ahí es una posibilidad para que se promueva su disolución, ¿verdad? Entonces les digo, eh, ¿qué les quiero explicar yo con esto? De que no está tan determinado que diga que el sindicato de trabajadores solo va a ser de trabajadores de rango inferior, ¿verdad? Que no va a incluir jefes, porque puede ser que el sindicato se forme a cierto nivel de trabajadores. Y en esos casos, pues ya no se está aplicando ahí lo que dice el 212 del Código de Trabajo, sino que cuando formaron el sindicato, en sus estatutos hicieron, digamos, constar eso. Y si les aprobaron los estatutos, pues ahí prácticamente su ley les permite eso. Fíjense ustedes, la situación esa es la parte compleja del derecho, pues, ¿verdad? Que algunos pueden en un momento dado manipular ciertas cosas. Y por eso es que a veces nosotros miramos mal el uso de las leyes de trabajo, pero no son las leyes. Realmente lo que ha sucedido es que en todos lados hay gente manipuladora, gente que jala agua para su molino y entonces aprovecha ciertas circunstancias. Con esto tienen ustedes una idea más o menos qué orientación se puede regir en los sindicatos, ¿verdad? Entonces aquí están las cláusulas de exclusión que les comentaba yo, que orientan a la sindicalización obligatoria de ingreso por separación o de preferencia. Ya se las expliqué. Y entonces vamos a hablar de esta lámina. Y podría decirse que es, en esencia, tal vez hasta donde vamos a llegar, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de clasificar los sindicatos, yo les hablé a ustedes de una clasificación o de leer alguna parte de la ley en cuanto a la clasificación de los sindicatos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si hacemos eh, la conducta que supuestamente se adjudica, pues, digamos, a un sindicato, digamos, hay una clasificación que es conocida, si ustedes quieren, a nivel internacional. No se puede decir que sea previamente doctrinaria, pero es una clasificación que se ha dado en el ámbito sindical. O sea, cómo procede un sindicato, cómo actúa realmente un sindicato en su vida pública. Eso puede dar lugar a que lo califiquen como un sindicato rojo, o como un sindicato blanco, o como un sindicato amarillo. Yo siempre he dicho que esto, aun cuando lo contempla la doctrina, es muy subjetivo, porque alguien desde afuera es el que va a calificar. No que el sindicato diga nosotros somos un sindicato, no, normalmente en el ambiente, cuando dentro de la participación sindical, cuando se habla a nivel de sindicatos dentro del medio, eso es un sindicato bastante blanqueado, ese proyecto. No sé si es un sindicato rojo. Entonces es una calificación que se da dentro del mismo ámbito sindical, ¿verdad? Se habla de sindicatos rojos cuando son sindicatos un poquito beligerantes, un poquito radicales, ¿verdad? Eh, en los últimos años el sindicalismo ha menguado mucho. Yo les decía, a partir de la Constitución y ciertas políticas que empezaron a darse en Guatemala, digamos, se fue aniquilando mucho el sindicalismo del sector privado, ¿verdad? Por ejemplo, en mi época, y le estoy hablando antes de la, de la emisión de la última Constitución, los sindicatos fuertes eran los sindicatos del sector privado porque no había sindicatos del sector
público. Y las centrales eran bastante fuertes, no se miraban solo en los desfiles, sino que incluso se pronunciaban sobre ciertos hechos. A veces, digamos, los sindicatos lograron que se retomaran ciertas cosas, que se corrigieran ciertas políticas de gobierno. Imaginen ustedes que en el año 78, me recuerdo yo, que querían emitir otro código de trabajo. Y ese código de trabajo, digamos, querían separar la parte sustantiva de la parte adjetiva. O sea, hacer una parte sustantiva y una parte procesal. Podría decirse para uno que maneja el área, pues puede parecer sabroso, puede ser bonito. Pero si en un momento dado, en ese cambio, se pierden un montón de beneficios que tiene un proceso, eso es perjudicial. Es perjudicial para quien sale mal de la nueva regulación. Y eso se dio precisamente, eh, digamos, a nivel de los sindicatos. Veían el nuevo código procesal que, digamos, que perdía un montón de derechos que están en el proceso, ¿verdad? Querían casi convertir el proceso laboral en un proceso parecido al proceso civil. Y el proceso laboral por excelencia es un proceso público, ¿verdad? Y entonces se perdían un montón de cosas. Y les digo, ahí las organizaciones sindicales prácticamente con manifestaciones y todo, pararon y no se aprobó. Porque muchos decían, traen unas cosas, pero también se perdían algunas cosas. Más adelante, y eso ya dentro de la era constitucional actual, después de que se promovió el cambio del Código Procesal Penal, que realmente, digamos, los que no conocieron el proceso anterior y cómo estaban las cosas, no pueden hacer comparación, pero uno sí puede hacer una comparación de que lo que sucedió fue el nacimiento de un proceso carísimo que Guatemala no lo puede soportar, ¿verdad? Porque antes del Código Procesal Penal, digamos, no había un ministerio público de la envergadura que hay en Guatemala en la actualidad, que incluso se mantiene por ciertas subvenciones del exterior, ¿verdad? Tampoco había una defensa pública penal. La defensa pública penal la hacían todos los bufetes populares. O sea, toda la gente que no tenía cómo pagarse un abogado, los estudiantes éramos quienes defendíamos a esa gente. Y se hacían buenas defensas, en realidad. Entonces, en el código ese, pues, cambió la cosa. Y les puedo seguir contando cosas de eso, ¿no? Pero para mi gusto les digo que es un código que trajo un gran costo a Guatemala y, digamos, no mejoró la situación procesal, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema es de que estaban muy, como quien dice, muy interesados en reformar la cuestión procesal de Guatemala. Se empezó a promover otro código que incluía toda la parte civil y ahí se quería involucrar otra vez al área laboral. Y les digo que quienes hicieron presión para que eso no fuera fueron las organizaciones sindicales, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira eso, entonces esos movimientos sí puede ver cómo actúan algunos sindicatos un poco más fuertes. La actualidad es un poco difícil, como les digo, la situación ha cambiado mucho. Y en la actualidad podríamos ver mucho la participación de las centrales sindicales que hubo en ese momento, centrales del sector privado. Tal vez una de las más fuertes era la FESEPS, que agrupaba sindicatos de todos los bancos, ¿verdad? Al día de hoy tengo la idea que son 3 bancos únicamente los que tienen sindicato. Es el Crédito Hipotecario, el Banco de los Trabajadores y el Banco Guatemala. De alguna manera los 3 tienen cierta vinculación un tanto estatal, ¿verdad? Tanto con el sector privado, buscar una forma de aniquilar los sindicatos, ¿no? Entonces,
actualmente medir qué sindicato sea combativo y toda la cuestión es un poco difícil. Yo les hablaba a los estudiantes el otro día, por ejemplo, de una central que se llamó un Citragua. Un Citragua era, digamos, una central tan, digamos, una posición así beligerante, que hagan ustedes la idea que no siguió ningún procedimiento que se reconocía como central y existía de todo hecho, porque ellos se basaban en el convenio 98. En eso se basaba, pues, digamos, para de que el hecho de que hubieran hecho su central tenía que existir ya, aunque no tuvieran un registro, ¿verdad? Entonces, háganse la idea cómo se planteaban la mayoría de sindicatos de ahí, eran calificados como sindicatos rojos. Ahora, ¿qué es un sindicato blanco? ¿Será así calificado un sindicato blanco? A los sindicatos más menos confrontativos, más eh, que les dijera, ¿no? Pasivos y un montón de cuestiones en las que no se mira mayor actividad, ¿verdad? Ahí así se han calificado los sindicatos blancos, se han calificado como sindicatos un poco patronales, ¿no? Porque no buscan ciertos cambios a favorecer a los trabajadores, por lo menos esa es la idea. Les digo, es la idea porque que la calificación obviamente no viene del mismo sindicato, sino de afuera. De repente un sindicato que es un tanto tranquilo, pasivo, logra más beneficios que otro, ¿verdad? Pero, digamos, su forma de actuar es un poco más tranquila. Sin embargo, eso no le puede quitar en un momento dado, de parte de otros sindicatos, en un momento dado que se mire cómo actúan los sindicatos, que lo califican el sindicato blanco. Y los sindicatos amarillos, eh, es una calificación que viene un tanto de acomodarse a ciertas condiciones políticas. En el ámbito del periodismo, no político, pero en el ámbito periodístico, desde hace muchos años, desde la antigüedad, que empezaron a aparecer los periódicos, se hablaba de periodistas amarillos, aquellos que trataban de quedar bien con los políticos de turno y mantenían una relación de ventaja y toda la cuestión de esa manera, o sea, le hacían publicidad al gobierno y esto y lo otro. Y entonces se habla de esos como sindicatos amarillos, que también en un momento dado, si tienen que empezar a foquear algún ente o alguna persona como malo, le empiezan a calificar todo, solo lo malo, para que prácticamente a los ojos de los demás sea mal visto. Entonces el periodismo amarillo, digamos, tiene esa orientación, ¿verdad? Digamos usted la idea del sindicato amarillo, es un sindicato que aprovecha situaciones coyunturales para hacer provecho, ¿verdad? Entonces, si ustedes revisan o miran la prensa, yo por ahí me recuerdo una publicación que sacaron hace años, cuando sacan a Joviel Acevedo platicando con él, así caminando con ¿cómo se llama? El presidente Otto Pérez, ¿no? En otra ocasión, platicando con el presidente Álvaro Colón. Y, digamos, si lo sacan como con 5 presidentes. Entonces, vean ustedes, no es un sindicato, el sindicalismo que él promueve no es un sindicalismo ni blanco ni rojo, es un sindicato que aprovecha las situaciones coyunturales para sacar ventajas, ¿verdad? Les digo yo, puede ser una cuestión cuestionable, pues, pero por lo menos a mi parecer es el sindicato que promueve este señor, ¿no? Qué tan beneficioso sea para su asociación. Yo pienso que en algunas ocasiones sí les ha, digamos, salido como una cuestión provechosa, ¿verdad? De hecho, no es un sindicato que sea débil, porque cuando hay convocatoria hay bastante, digamos, presencia de participación de ellos. En manifestaciones lo mira uno, pero en otro tipo de cosas también se vale a ver, ¿verdad? Entonces,
calificación por la conducta que siguen los sindicatos, como les digo, a mi parecer no es tan objetiva porque deviene de alguien que de afuera que está calificando un sindicato, conforme le parece, ¿verdad? Pero algo de cierto hay que tener. Ahora, si vamos a la ley guatemalteca, digamos, los sindicatos por el lugar en que tienen su asiento pueden ser urbanos o pueden ser campesinos, ¿no? Y digamos, si nos atenemos a quienes integran los sindicatos, pueden ser gremiales, pueden ser de empresa, pueden ser de industria. Y aunque no aparecen en el artículo 215, hay sindicatos de centro de producción determinado. Y sucede eso porque cuando veamos la cuestión de los pactos colectivos, van a ver ustedes que un sindicato para plantear una negociación necesita cumplir ciertos requisitos. Y entonces hay ciertas ocasiones en que tiene dificultad si hay diferentes centros de producción de una entidad. Normalmente, por ejemplo, yo les he puesto el caso de ejemplo, por ejemplo, lo que es la Coca-Cola o la Pepsi, que son productos que se venden en todo el país. Pero no va a tener la Pepsi-Cola un centro de producción en Jutiapa, por ejemplo, para que produzca para toda Guatemala, porque no le resulta rentable, ¿no? No le resulta rentable porque imagínense qué tanto le costaría llevar aguas hasta Petén, hasta Huehuetenango, ¿verdad? Entonces hacen diferentes centros de producción y esos centros de producción funcionan de una manera un poco independientes. No es como cuando una empresa, digamos, está centralizada y tiene agencias. Es diferente. Por ejemplo, en los bancos, por decirles algo. Un banco tiene su central en la capital y tiene agencias en diferentes lados. Pero hay una comunicación constante digamos, y realmente todo está centralizado. Podría ser que las centrales tuvieran que Saltenango, como sucedía hace años con el Banco de Occidente, que desapareció, ¿vale? Ese banco ahí tenía su central y incluso en la capital era una agencia que tenía. Grande, pero una agencia, ¿verdad? Entonces, tal vez tenía más de una, pues, pero tenía una grande, pero no era la central. La central estaba en Saltenango, ¿verdad? Sin embargo, digamos, toda su operatoria funcionó en torno a un centro de operaciones, ¿verdad? Es diferente cuando una empresa, digamos, tiene separados los lugares donde produce, principalmente en el ámbito industrial se ha hecho eso. Entonces, para que los trabajadores, los afiliados a un sindicato que trabajan en un centro de producción, no pierdan la oportunidad de poder plantear un pliego de posiciones, un proyecto de pacto colectivo, la ley ha permitido que se formen sindicatos de ese centro de producción nada más, ¿verdad? No está en alguna parte de la ley cómo es que se da eso, pero eso es una cuestión de pura necesidad. Con eso tendrían ustedes una idea de los sindicatos, ¿no? Tienen el sindicato gremial. El sindicato gremial por lo menos pretende que los trabajadores, que la identificación de ese sindicato sea la labor de los trabajadores. Entonces yo les he contado en los días anteriores el caso del sindicato de panaderos, luego en Guatemala, no sé si todavía existe. Sin embargo, hay otros sindicatos que son gremiales y a la vez son de empresa, ¿verdad? En una empresa y aglutinan trabajadores solo de una actividad, como en el caso del IX, por ejemplo. Hay un sindicato de médicos, hay sindicato de enfermeros, hay un sindicato administrativo dentro de los sindicatos tradicionales que normalmente se formaron. En la actualidad hay como 6 o 7 sindicatos ahí, pero los sindicatos originales que les cuento son gremiales y a la vez son de empresa, ¿verdad?
están agrupando trabajadores que se dedican solo a una actividad. Y están los sindicatos de empresa y los sindicatos de industria, ¿verdad? Entonces, con eso tienen ustedes la idea de qué sindicatos pueden haber, ¿verdad? Aquí les puse otra parte que son los principios que rigen el sindicato. Eso ya lo habíamos visto precisamente cuando se dieron las instituciones de derecho colectivo. Y les hablé de la asociación, les hablé de que los principios del sindicato pues están recogidos en el artículo 206, ¿verdad? Y luego los 207, perdón, y los principios. Y los fines del sindicato están en el 206. O sea, los fines están en la parte donde refiere que es sindicato. Y los principios que rigen el sindicato están en el artículo siguiente. Hasta aquí, digamos, es lo que va a entrar en el examen, compañeros, ¿verdad? Yo no sé si hay alguna duda respecto a lo que yo he platicado. Yo quisiera subirles unas diapositivas que preparé, me costó un poquito porque primero trasladé unos trozos de ley, no de ley, sino de una propuesta de reformas al código para que miren ustedes cómo es que se plantean las cuestiones a nivel de derecho de trabajo a veces. Uno piensa que el derecho de trabajo ya está escrito en piedra, ya no va a cambiar, pero a veces no es así, ¿verdad? Porque hay gente que, digamos, trata incluso en un momento dado de ver cómo regresa ciertas condiciones que están en la ley, ¿verdad? Que no la han logrado, porque hay presiones y hay ciertos sectores que a veces protegen, pues es otra cosa, y a veces sí logran ciertos cambios, ¿verdad? Entonces, con esto tendríamos lo que corresponde digamos, a la evaluación, compañeros. Como les digo, no sé si hay alguna duda, alguna cuestión que ustedes quieran presentar, ¿verdad? El examen que vamos a tener presencial el día viernes. Yo, de repente, hay alguien que me va a ayudar por ahí, de repente los examino a la misma hora, las dos secciones, ¿verdad? Entonces sería a las 6. Si es a la misma hora, así como otros que tienen a veces quien les ayude, a las 6 en una sola hora sería ese examen, ¿verdad? Se los digo para que lo tengamos presente y podamos llegar temprano. Ahora, si no se diera eso, no se diera quien me ayude, pues entonces vamos a sortear a ver qué sección le toca el primer examen. Licenciado, buenas tardes compañeros. Disculpe, licenciado, la molestia. ¿Usted sería tan amable de más o menos darnos una idea de cómo va a venir su examen? Por ejemplo, un ejemplo de cómo usted hace su examen, porque pues es la primera vez que tenemos así que una clase con usted, ¿verdad? No sabemos cómo más o menos se examina. Entonces, para que nos hiciera el favor. Gracias. La pregunta suya es una pregunta que se la hace mucho uno. Yo antes examiné derivados, hace años que me examiné, y le empezaba a preguntar no cómo preguntaba. Y es una forma difícil, y les voy a comentar algo. Realmente tener la idea de que una persona sigue cierta orientación para hacer su examen, solo podemos hablarlo en cuanto a la forma, ¿verdad? Yo hace muchos años, hasta el año 2001 más o menos, hacía exámenes solo pregunta directa, usaba cuadernillos, pero en aquella ocasión hubo oportunidad, me recuerdo de uno, en la facultad, en otro lado, donde yo impartía clases a jueces, que alguien llegó y nos empezó a hablar y nos empezó a
a darnos ciertos tips de los exámenes de selección múltiple y de falso verdadero, de pareados. Y entonces empecé a ensayar a hacer exámenes así. Y les digo, a mí, yo desde esa época empecé a hacer la mitad del examen con una de las variantes, ya fuera selección múltiple o falso verdadero o pareados, y la otra mitad de pregunta directa, ¿verdad? De ahí estoy hablando de forma. Para mí, digamos, se me facilitó aquello, la calificación de exámenes, porque cuando hacía preguntas directas tenía que calificar todas las respuestas que daban los alumnos. Y a veces uno se encuentra con una gran dificultad en cuestión de entender letras. Y les digo, hoy eso ha desmejorado todavía, porque mucha gente ya no escribe. Y entonces hace unos garabatos, y disculpen, pero así es, que a veces cuesta entender. El otro día un compañero no le registré el examen, digamos, en la tabla de calificaciones, porque puso mal su número de carnet. Y tal vez se lo hubiera puesto si hubiera entendido su nombre. Pero el nombre sí lo entendí, digamos, pero los apellidos, por Dios que no los entendí. Y entonces les digo, de eso dificulta a veces leer los exámenes, ¿verdad? Y les digo, oye, es más difícil, pero de todos modos el examen siempre va a ser, como lo venía haciendo antes de la pandemia, la mitad, ya sea de selección múltiple, de falso verdadero, o de pareados, o una mixtura de esto. Y la otra mitad, prácticamente preguntas directas, ¿verdad? Cuando ustedes me dicen cómo hacen sus exámenes, yo les puedo comentar algo. Yo nunca pregunto cuestiones de memoria al estudiante. A mí me interesa saber si el estudiante entendió. Porque si no ha entendido, de balde está ¿cómo se llama? Que sepa cosas de memoria, ¿verdad? No sé si con el caso de ustedes el otro día les presenté la taxonomía de Bloom, que precisamente en aquella época también la conocí. Y esa taxonomía de Bloom, en aquel momento cuando yo la vi al principio y toda la cuestión, taxonomía quiere decir clasificación. Yo no compartía que era una clasificación, que era una taxonomía, porque daba diferentes niveles del aprendizaje y el desarrollo del conocimiento. Sin embargo, después lo entendí como una situación, ya no como una clasificación de características, de cualidades de las cosas, sino como una clasificación de un proceso. Y entonces en la parte más baja está recordar, y recuerda quien aprende a memorizar, ¿verdad? Para eso, digamos, uno da una serie de información y los estudiantes aprenden a memorizarlo. Tal vez la forma más rudimentaria es aprenderse de memoria hasta frases y cosas, ¿no? Pero ya en el ámbito de derecho, cuando yo les pido a los estudiantes que lean, no les puedo pedir que se aprendan de memoria un artículo, pero sí que lo entiendan, que comprendan el contenido, ¿verdad? A estas alturas creo que ningún estudiante se acuerda cómo está la cuestión de los días de vacaciones en el Código de Trabajo. Yo sí me recuerdo que dice todo trabajador sin excepción va a gozar de 15 días de vacaciones, pero lo que dice después ya no me acuerdo. Pero por lo menos sí tengo claro de que nadie puede tener menos 15 días de vacaciones. Y eso creo que es la idea que vamos tomando la mayoría. Entonces entendemos contenidos, ya no cuestiones así fijas. Y les digo eso porque algunos me decían, ¿y cómo se define? De eso de que uno le dé al estudiante definiciones de memoria, es como que esté educando a niños de 6 años. Nosotros tenemos que tener nuestra propia apreciación y ir analizando las cosas, ¿no? Entonces, el recordar es parte de la memorización y más adelante habla de ¿cómo se llama? De
de recordar, de comprender para qué es una cosa, de evaluar. Entonces, eso es parte de lo que yo pretendo. Permítame un momento. ¿Sí? Ajá. Ajá. Sí. Si yo sea mi clase más tarde voy a ver escuchado. Ajá. Pues el tema, como les digo, está en que, digamos, con esta explicación que les digo, cómo se va de alguna manera elaborando el conocimiento de esa taxonomía, analizándola aún, llega uno a la comprensión de que cuando una persona conoce un tema, puede en un momento dado crear, y puede crear, digamos, partiendo ya de todo el criterio que tiene de lo que ha ido aprendiendo, ¿verdad? Y entonces es como quien dice, cuando uno está en la posibilidad de elaborar una tesis, ¿verdad? O sea, sostener ciertos puntos de que uno los ve de una forma. Yo no pretendo eso, obviamente, pero sí pretendo que los estudiantes no solo comprendan lo que estudian, lo que están estudiando, sino que si en un momento dado se les lanza ciertas dudas y ciertas cuestiones, que sepan cómo resolverlas, ¿verdad? Esa es parte del tema. Y les digo, yo no sé si fue con el caso de ustedes que yo les retraje una pregunta que había hecho en el examen, creo que fue el examen último o el penúltimo de la evaluación del semestre anterior, donde les planteaba el hecho, tal vez el segundo examen de García, decía que un patrono eh, era español y había decidido regresar a su país y toda la cuestión. Y entonces tenía su empresa y entonces empezó a sondear a ver quién se la compraba y encontró quién le compraba la empresa. Y entonces estaban en esa negociación y obviamente los trabajadores se enteraron. Y entonces acuden a usted para que los oriente. Y les digo que la mayoría de estudiantes lo primero que plantean que los indemnizan, porque jamás leyeron el artículo 23 del Código de Trabajo. Y los estudiantes míos, si no lo leyeron, es porque no quisieron, porque yo se les pedí que lo leyeran, ¿verdad? Pero les digo, entre los estudiantes que están, alguien me dijo, licenciado, me dijo en ese caso, el tema es de que durante un tiempo el que le vendió, él y el que le compró son responsables. Usted lo conoce el tema. Era el único, porque a eso se refiere el artículo 23. Entonces le digo yo, no necesita en un momento dado tener de memoria todo, pero sí entender y conocer el contenido. Pero lo conoce el estudiante si lee. Si no lee, no lo conoce. Y no es problema prácticamente del docente que sea muy drástico o muy yuca, como dicen algunos, ¿verdad? No, uno les exige al estudiante que aprenda, porque si uno se emplea a fondo como docente, pues prácticamente lo que le está pidiendo al estudiante es que responda. La tarea de uno de docente es darle al estudiante el conocimiento de todo lo que, digamos, del curso y de todo lo que uno sabe. Y si el estudiante pregunta, pues profundizar en lo que pregunta. A mí me encanta que me pregunten sobre lo que estoy impartiendo, pero les digo que con las clases virtuales eso se perdió, porque es más cómodo estar nada más escuchando grabaciones y memorizándose cosas. Entonces no hacemos una participación activa como se pretende, ¿verdad? Y ya ni los niños se les pide que sea una participación así tan pasiva. Se les pide ir a investigar, se les pide buscar en libros y cosas. Entonces, yo sé que la mayoría de estudiantes a estas alturas son personas ocupadas, yo también, ¿sí?
Y cuando en mi época de estudiante, pues yo ya tenía familia, ya tenía hijos. Y de todos modos tenía esa la misma tarea. Entonces eso para mí no es algo que sea nuevo ni que no conozca porque yo lo vivo, ¿verdad? Ahora bien, si nos hemos metido a una actividad, pues tratemos de cumplir, porque la responsabilidad de salir bien y toda la cuestión es, ¿verdad? Pero en la medida en que conozca. Entonces, ese es, trato de darle de alguna manera respuesta a lo que me la compañera me planteó. Yo no le puedo decir, yo pregunto tal cosa, pero eso no puedo. Y no puedo porque ni siquiera he hecho los exámenes. Con eso les cuento. Yo el examen lo voy a hacer hasta el día último día, hasta lo que hay, hasta ahí tiene el examen. Por eso mis exámenes siempre son diferentes, ¿verdad? Tomo alguna base, pero realmente yo llevo las evaluaciones pues, donde, digamos, impartí. Entonces, eh, de ahí ya el día que termino, pues entonces empiezo a ver de hacer mi examen y toda la cuestión, ¿verdad? Este examen actual tiene una ventaja que no tenía el examen que se hacía virtualmente, de que el examen que se hacía virtual les alteraba el orden de las preguntas en forma aleatoria, entonces a veces resultaba siendo la última pregunta la primera, y eso a veces es un poquito duro porque el estudiante no piensa al revés, pues uno piensa cronológicamente. Entonces, si el examen se desarrolla conforme, digamos, llegó el conocimiento, tiene una cierta lógica para aprenderlo, ¿verdad? Pero esa era parte del sistema. De suerte que los estudiantes pues tenían a mano todos los libros y pues cualquier medio de consulta a la hora de resolver los exámenes y no tenían que analizar y contestar, sino solo buscar una respuesta, ¿verdad? Lamentablemente, cuando ya se tiene que hacer eso, regresamos a la forma anterior. Y la forma anterior nos exige agarrar la pregunta y tratar de entender. Y tratar de entenderla para saber, para ver qué vamos a contestar, ¿verdad? Es un ejercicio un poquito más específico mental. No es sencillamente, yo le voy a poner tal cosa, no. O sea, me ponen algo que no es sencillamente. Yo cuando califico, yo sé más o menos que me pueden contestar. No estoy esperando que todos me contesten igual, pero sí sé más o menos sobre qué me tienen que contestar. Esas son las preguntas directas. Ahora, lo que son variados, o que son falso verdadero, selección múltiple, pues ahí está cerrado, ahí no hay parado. Eso es lo que les puedo comentar de mis exámenes. ¿No? Gracias, licenciado. Bueno, si no tenemos, quiero subirles algo, solo como eso no es parte de la evaluación, solo para que lo conozcan. ¿Verdad? Bueno, gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeras. Los que se quieran quedar, les voy a presentar algo ahí que les digo, me llamó la atención y, y para que ustedes tengan una idea cómo es que se construye el derecho de trabajo, ¿no?